Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Sea usted bienvenido. Se la damos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Interesante que mientras el Espíritu Santo actuaba con Cornelio, él obedecía, enviaba personas. En el caso de Pedro también el Espíritu Santo estaba trabajando y uniendo estos dos incidentes para hacer uno solo. Fue un asunto paralelo, Claro. Porque así como estaba trabajando en Cornelio, estaba preparando a Pedro, porque Pedro no era fácil el paso que tenía que dar. Y aquí uno entiende realmente la visión de Pedro, por qué razón Dios se la dio. Que lamentable que algunos usen esta visión para algún cambio en la alimentación, Sí, pero eso no tiene nada que ver, es no entender la Escritura, porque el mismo Pedro es el que hace la aclaración. Él no está hablando de alimentación, el Señor no le está diciendo ahí, no le está hablando de alimentación, le está hablando de algo totalmente diferente. Lo que pasa es que usa una visión para grabar en la mente de Pedro. Es interesante, el Señor usa visiones a veces para dejar bien grabado lo que quiere en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿recuerdas tú en el caso de Daniel cuando aparece un leopardo con 4 alas y 4 cabezas? Dime tú, si tú vieras un leopardo así en el zoológico o en cualquier parte, ¿se te olvidaría alguna vez? Lo Nunca. recordaría por tiempo. Claro. Por mucho tiempo. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban, estoy leyendo allí Hechos 10:9, mientras ellos iban en el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Bueno, aquí hay un incidente que es muy parecido en el sentido de que los dos estaban orando. Exactamente. Cornelio por un lado pidiendo que le iluminaran, le orientaran, había una necesidad espiritual en él, y en el caso de Pedro, él también a la hora sexta estaba también orando, y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Mira cómo se acerca el concepto de visión de Dios a la realidad del momento, porque podría haber necesidad y él ahí podría haberle dado otro tipo claro. de visión, pero mira, a la necesidad de comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro fue justamente la que se esperaba. Señor, yo no he comido nunca esto, ni lo voy a comer tampoco. Claro. Seguramente ahí habían sapos y culebras, cualquier cosa, pero el Señor quería grabar otra cosa, no quería hacerle recordar que tenemos que entender de que en este caso Pedro aún no está entendiendo la razón de este lienzo, de todas maneras, porque incluso le dice, volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tu común. Hasta aquí Pedro está entendiendo que es la comida y dice, vaya, me está cambiando la alimentación, la dieta del Señor en este momento. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Concepto cuando en la Biblia aparece 3 veces, está enfatizando el hecho, está haciéndolo más elocuente, que se grabe en las personas. Hasta ese momento Pedro no tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir más adelante. Claro. No tenía la menor idea que iban a llegar a buscarlo. Entonces el Señor estaba preparando las cosas, y cuando llegan a buscarlo, cuando llegan los enviados de Cornelio, ahí él entiende. Y fíjate, es interesante notar también cómo procede con estos enviados. Recordemos que eran gentiles, quienes llegaron ahí eran gentiles. Y Pedro, con toda amabilidad, los hace pasar. Algo que era imposible para un judío que hiciera con un gentil. Un judío no podía unirse a un gentil, un judío no podía darle la entrada a su hogar a un gentil. Entonces Pedro ya empieza a entender las cosas. Ahora el versículo 19 vuelve a hilar esta situación con el lienzo, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan. Fíjate, ya está apareciendo el concepto por el cual la visión había sido efectuada. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos,
porque yo los he enviado. O sea, a pesar de que el Señor había preparado el camino, sin embargo tiene que advertirle a Pedro, porque lógicamente que no era tan fácil sacarse de encima algo tan arraigado en ellos, esas tradiciones que tenían, esos prejuicios que habían en contra de los gentiles. Entonces el Señor no solamente le dio la visión, sino que además le advierte: yo los mandé, así que tú debes ir. No es no era un asunto de que si quería iba o si quería no iba. Ahora, hay otra palabrita que es bien importante acá. Versículo 23 dice: entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Esta palabra hospedar no significa solamente recibirlos, es un poquito más. Estuvo con ellos, los hizo alojar, comieron juntos. Mira cómo está él entrando en esta relación, porque ya ellos han contado que hay un Cornelio, que hay una persona que ora a Dios y que ha recibido visiones. Esto para Pedro tiene que haber sido muy nuevo, pero sí estaba dentro de los caminos del Señor, cómo llama a las personas. Ahora, tenemos que decir también que tanto Pedro como la familia de Cornelio necesitaban un cambio cultural. Ahora, todas las personas representadas por la clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves que Pedro vio ahí en el lienzo, en la visión, eran hijos de Dios. Entonces el Señor está, recordemos que estos reptiles y esto, no es que el Señor lo esté tratando así, era lo que los judíos veían, ¿te fijas? Entonces hay una diferencia, ellos lo trataban así, eran como personas inmundas, entonces no se podían juntar con ellos. Y para Pedro, el Señor no hay inmundos. Exactamente, y Pedro después hace la aclaración, él es el que dice: ustedes saben cuán difícil para un judío aceptar a un gentil. Pero el Señor me dijo que a nadie, a ninguna persona, ahí no está hablando de comida, porque claro. Pedro dice, cuando recuerda este incidente, dice: el Señor me ha dicho que a ninguna persona trate de común o inmunda. Yo estoy pensando que cuando Pedro dijo, y todavía estaba pensando en la visión, ¿será que tengo que cambiar mi dieta, mi alimentación? Pero viene ahora el incidente y aparecen los hombres, le cuentan todo. Y mira, y al otro día dice, o sea, ellos alojaron allí, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué interesante. No sé, siempre el Evangelio procede así, siempre ocurre lo mismo. Cuando tú conoces el Evangelio, quieres compartirlo. Exactamente, dan unos deseos de que, mira, creo que hemos tenido, los dos hemos tenido situaciones semejantes. Yo me acuerdo cuando conocí el Evangelio, lo que más quería era que mi mamá lo conociera. Hasta que mi mamá, gracias a Dios, aceptó el Evangelio. Pero una cosa, y no solamente ella, sino que después familiares, amigos, en fin, y empieza a agrandarse el círculo, y uno tiene hambre de que las personas conozcan lo que uno ha conocido, porque le cambia la vida. Bueno, no solamente conocer, sino ampliar este estudio. Yo recuerdo que cuando llegó el Evangelio al hogar, a mi hogar, fue el inicio de mi partida hacia Chillán, fue a estudiar. Y allí comenzó toda una nueva experiencia. Una nueva vida. Una nueva vida. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué manera podemos mostrar respeto por las personas cuya fe creemos que es equivocada, sin dar la impresión de que respetamos esas creencias? ¿Cuál es la diferencia entre respetar a las personas y respetar sus creencias? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.